Muy buenas tardes, estimados participantes. Lenguaje 2 de la Ingeniería en Computación, Contaduría Pública y Gerencia Mercadeo de la Universidad Uni Ojeda. Por aquí estamos hoy haciendo el segundo encuentro para que ustedes puedan tener la información precisa del contenido que se está desarrollando en esta unidad curricular. Muy buenas tardes para todos. Soy la doctora Lira Méndez, soy la facilitadora de esta unidad curricular, Lenguaje 2, y quien va a estar durante este proceso de formación académica para ustedes los profesionales en contaduría pública, computación, gerencia, mercadeo. Ahí, y preescolar. Ahí estamos, por supuesto, dándole en los procesos de formación la manera de poder entender la importancia del lenguaje 2 en los procesos universitarios. Es una razón saber que para esta unidad curricular que está diseñada, ¿no? Está diseñada en este proceso, podamos afianzar esas destrezas, esas habilidades que cada uno de ustedes tiene en pro de esa comunicación, esas destrezas comunicativas del, del lenguaje 1. 2, perdón. Esa innovación que se nos está viendo a nivel que de esa innovación en este nivel, tanto de contaduría como en computación, herencia y mercadeo, educación preescolar, en esa manera, en esa forma de centrar quizás toda esa integración y contemplar las necesidades que se vienen dando por las características que pueda tener quizás ahora la contaduría pública o la computación o la gerencia y mercadeo o la educación preescolar. Todo eso hace y derivan un perfil del egresado enorme y que pueden interactuar en una sociedad quizás posmoderna, cada vez más nos exigen nuestro discurso oral, escrito, que sea más de nivel y que podamos tener un proceso para que pueda ese lenguaje de los negocios, ese lenguaje técnico tenga una aplicabilidad inmediata. Entonces, ese conocimiento que pueden tener ustedes a través del lenguaje 2 en cuanto al vocabulario, las estructuras básicas del idioma, nuestro idioma, nuestra lengua, el español, entonces puedan desarrollarse de manera en cada una de esas carreras. Los conocimientos previos que ustedes también tienen les servirán para que puedan reforzar ese conocimiento del lenguaje 2 y utilizar estrategias como la lectura, reconocer y utilizar el vocabulario técnico de cada una de las carreras, hablar despacio, reconocer palabras y expresiones usadas habitualmente en el campo, buscar textos, artículos o cualquier material editado para que podamos establecer esa importancia del lenguaje. Por ello es necesario narrar en los procesos de cada una de las carreras de ustedes. Por eso es necesario aprender a comprender, narrar, analizar, sintetizar, resumir, bueno, interpretar las actividades que puedan ustedes realizar en una empresa determinada y que en la oficina para informar otros de manera escrita, de manera oral, el memorando, el informe técnico, todo eso, por lo tanto debemos hacer lectura para que ustedes puedan desarrollar actividades diarias, aspectos lingüísticos, que puedan describir actividades de una empresa y
por supuesto, usando el lenguaje técnico de cada una de las carreras. Es importante los aspectos lingüísticos. Es importante el uso del pasado, el uso del presente, del futuro, tanto en los informes técnicos, para hablar de planes de inmediato. Hay una competencia específica en el desarrollo de esta unidad curricular que ayuda o nos organiza una estructura que pueda tener normas a seguir. Por ello, es necesario que tengamos dentro de los procesos cognitivos el lenguaje preciso dentro de la contaduría pública, vamos a pensar, o dentro de la computación, o en gerencia y mercadeo. Enmarcado, por supuesto, en una gestión fundamental de la disciplina, de cada una de esas disciplinas, de esas carreras, lo cual pudiéramos nosotros hablar de que cada una de esas carreras tiene un sistema global de información que transforma datos de una información útil para la toma de decisiones de cualquier naturaleza. Por esa razón, es muy importante que los temas sean realmente específicos dentro de esos procesos de formación profesional. Vamos a pensar en la parte contable, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos fijos, entre otros, en informática, el lenguaje, C, todo ello, que aporta nuevas herramientas al estudiante, el marketing, todo eso en gerencia y mercadeo para continuar profundizando el conocimiento en las posteriores asignaturas que ustedes puedan encontrarse en el futuro. ¿Por qué nosotros hablamos de un lenguaje determinante? Hablamos de un lenguaje determinante porque es el lenguaje técnico que debemos usar. Lenguaje 2, porque nosotros estamos llevando a ese lenguaje, lo estamos llevando a que en el proceso evolutivo de la humanidad siempre ha estado presente el lenguaje. Y el lenguaje 2, asimismo, la participación que cada uno de nosotros hacemos, estos encuentros, estas clases que se dan a nivel online, es una manera de poder que ustedes entiendan la necesidad del lenguaje, que ustedes puedan ir de una u otra forma y las tareas que uno les coloca en plataforma vayan en esa búsqueda de análisis, de síntesis, de elaboración de informes técnicos que puedan generar, que puedan cuestionar sobre un carácter epistémico. Entonces, ahí tenemos presente, por eso es determinante que dentro de cada una de las carreras pueda existir ese propósito del lenguaje, de manera que podamos percibir como ciencia social eso, como un paradigma de carácter que podamos describir, de carácter descriptivo, bajo quizás a través de los métodos podemos utilizar. ¿A dónde van ustedes como profesionales en estos momentos utilizando el lenguaje 2? Bueno, lo llevamos a que hagan revisión con una técnica que se llama revisión documental, que empiecen a leer sobre la contaduría, que empiecen a leer sobre gerencia y mercadeo, sobre computación, aquellos en educación preescolar e integral, que puedan tener esa perspectiva, provocando quizás en múltiples el desarrollo de cada uno de sus carreras. Es necesario y es indeterminante quizás también, es vital
tener en cuenta que se deben plantear argumentos desde criterios y ejes del discurso para que podamos desarrollar de manera precisa en esa ciencia social, en esa contaduría, en la informática, computación, en gerencia y mercadeo, en la educación, ¿sí? Preescolar e integral, donde se reduce a una forma de que somos distintos pensadores. Mira las diferentes disciplinas y que podamos utilizar nuestro lenguaje técnico. Por eso el lenguaje cobra importancia en las áreas como el conocimiento del conocimiento y de la ciencia. Y como también pudiera tener presente, afirma que el lenguaje tiene gran repercusión en el campo de la computación, en el campo de la gerencia y mercadeo. Tenemos a la contaduría pública. En fin, aquí cobra de una manera en que el conocimiento trasciende del diario vivir de un profesional. Entonces, debemos empezar a leer, debemos empezar, por eso en las tareas yo los llevo a que hagan un ensayo, a que hagan una reflexión, a que hagan una interpretación, en las tareas que se van en la plataforma, que hablamos, que yo oriento, guío, llamo, informo, qué es el lenguaje dentro del proceso profesional, qué es el lenguaje 2 que me va a llevar a la realización quizás de informes, el diario vivir de un profesional, conversión de informes técnicos, como el lenguaje que pudiera estar dado de manera en el desarrollo de las normas, de la legislación, y que la tenemos que interpretar como profesionales de cada una de esas carreras. Tenemos que interpretar. Por esa razón es notable que el respecto en esas ciencias sociales, que pudiéramos traducirlas, ¿no? El desarrollo se visualiza. Es importante el lenguaje porque argumenta. Es importante el lenguaje porque interpreta, analiza, sintetiza. Es importante el lenguaje porque el conocimiento, la resignificación del conocimiento debe estar en el estudiante, en ese futuro profesional. Y que además concientizarlo de de una forma, de la importancia de que a través de esas herramientas lingüísticas, como hacer un ensayo, hacer un informe técnico, ¿sí? Hacer un análisis, una reflexión, hacer un desarrollo, argumentar, me va a llevar a un entendimiento quizás, que vamos a decir como didáctico, vamos a llevarlo a didáctica de una forma del arte, ¿no? De poder hacer, de poder crear, poder escribir, leer. Entonces, es importante todos esos procesos, porque, claro, bajo una premisa importante que es el objetivismo, hay que ser objetivo ante estos procesos, utilizando nuestro lenguaje, que permita comprender y que nosotros pudiéramos hablar de este comprender, pero que mediante esa integración armónica que pueda existir en cada uno de esas carreras pertinentes para un desempeño, vamos a decir, profesional, pero también para un desempeño moral que debemos tener a través del lenguaje, porque nos va a llevar a presentar narrativas, ¿sí? Cuando somos ya profesionales tenemos que presentar narrativas que es el acercamiento a las realidades que podemos observar, a esas realidades que podemos tener, a esas realidades que propone a otro sujeto activo.
y que pudiéramos participar, ¿sí? De una manera rápida en la sociedad, lo cual al igual mejora continua. Hay una mejora continua, individual como colectiva. Por eso es importante que podamos tener metodologías, formas, métodos, estrategias que me inviten a mí como futuro profesional utilizando el lenguaje 2 como una forma de ver que pudiéramos construir una síntesis, un análisis comprensivo de una realidad, ¿sí? Repito, una realidad y analizarla. Eso es lenguaje 2. Lenguaje 2. Hablemos de un análisis que es descomponer el todo en sus partes. Y esos futuros profesionales debemos saberlo. Tomamos una línea de acción, la observamos, vamos a la práctica, tenemos esto, hacemos un informe técnico y ¿qué hacemos? Lo analizamos, lo presentamos, tenemos ese todo, todo lo tenemos, lo recogemos y empezamos a desprender, a desprender, a desprender, hacemos el análisis y presentamos una síntesis, un resumen, una relación, una comparación, tener toda esa capacidad. Hay que hacerlo. Yo les señalo a ustedes estas partes de manera en que podamos indagar, podamos buscar y busquemos más sobre lo que es un análisis, lo que es una síntesis, de lo que es una comparación, diferencia, semejanza, relación. Todo eso yo los invito a que ustedes comiencen a tener una búsqueda de información que me permita acercarme más a las realidades que voy a encontrar y por supuesto a fortalecer más mi estadio profesional. Eso es lenguaje y comunicación. Eso es lenguaje 1. Eso es lenguaje 2, una manera, una forma de establecer esos procesos para que el lenguaje de manera determinante pudiera tener el lenguaje de relación, es un vínculo. Mira, el lenguaje es un vínculo con todas las carreras universitarias. Es un vínculo que me lleva a tener una interacción de los seres como un medio para pensar, como un medio para comunicar, ya que a través del lenguaje se hace posible la comunicación hasta para sí mismo, a través de la reflexión ética, empática, entre otros, que los argumentos de relación con las personas se dé a través de ese enriquecimiento del lenguaje, de modo que permite expresar a través del conocimiento con palabras, oral, escritas. Entonces, es muy importante el lenguaje en las disciplinas. El lenguaje en todas las disciplinas, en todas estas carreras que ustedes están, cada uno de ustedes están. Porque es bien cierto que el lenguaje participa de todas las relaciones, ¿sí? De todas las relaciones que van dadas, en los procesos. Entonces, todas las relaciones comunicativas en los procesos. Y además va también lo que es relativa a las vivencias, desde el punto de vista específicas, experiencias que yo les puedo compartir. Y por eso es importante el lenguaje en las disciplinas, porque en el ámbito de formación, en ese ámbito académico, se enfoca desde las reflexiones o necesidades, ¿sí? Particulares que tengan cada uno de ustedes.
como profesionales, como contadores, como gerencia y mercadeo, computación, contaduría pública, porque el lenguaje es propio de la vida social. Es el lenguaje 2, o el lenguaje por lo general, es propio de la vida social. Después, después en la vida intelectual, como forma de aprender el mundo. El mundo. En el mismo sentido, las disciplinas parcelan quizás la realidad. O sea, cada una de ellas tienen una realidad que por supuesto debe ser expresada por cada uno de los profesionales y que cada uno tiene un lenguaje técnico y que es expresado de igual manera, porque dividen en pequeñas celdas, se ocupan de ellas después de observar o a partir de un método que lo hemos llamado científico. Entonces, cada uno tenemos nuestro lenguaje científico, lenguaje técnico, lenguaje normal, lenguaje formal, literario, vulgar. En consecuencia, las disciplinas que trabajan sobre todo en hechos de forma mediante, pudiéramos establecer el lenguaje dentro de los procesos. Entonces, ya saben ustedes, ya vamos a tener el lenguaje 2, también las actividades puestas en plataforma para que puedan ustedes desarrollar, según, porque yo tomo en cuenta el análisis, la reflexión, la comparación, establecer relaciones, indicadores pertinentes, de manera de que ustedes como profesionales puedan desarrollar o fortalecer habilidades para expresar esa comunicación de manera en que el receptor, en este caso, mi persona, pueda tener una intención de poder observar la calidad de trabajo que cada uno de ustedes puede presentar. Bueno, que hoy hemos estado un ratito en este proceso de comunicación del lenguaje 2 y estaremos siempre en contacto para seguir estableciendo estos procesos comunicativos. Bueno, que tengan una bendecida tarde. Recuerden, vamos a establecer esa importancia de la síntesis, del análisis, el resumen, la comparación, la reflexión, la manera de poder tener esa interpretación de muchos aspectos que están dentro de cada una de las carreras que ustedes están desarrollando. Bueno, que tengan muy buenas tardes y estaremos siempre en contacto. Yo coloco esta semana la actividad correspondiente para que ustedes la desarrollen. Muy buenas tardes.